lo que tenía la duda que si en el primero que yo miro, en ese caso -5 y -5 al no haber dominancia, me quedo ahí quieta o me sigo mirando, pero no, sí tiene razón, tengo que seguir mirando para sacar la dominada, obviamente. No, sí, ya entendí, profe. Exacto. Era esa la duda. Y bueno, a mí me quedó así. Ahorita la vamos a hacer en clase. Pues no sé, creo que si nadie tiene preguntas, pues podemos seguir con el otro método. Si, pues si hay alguien que quiera que lo hagamos, pues lo hacemos como quiera. No, pues yo era para saber si me había quedado bien. Bueno, hagámoslo rapidito. Sí, exacto. Ya. Em, ¿Podrías, por favor, Valeria, volver a compartir para ver el ejercicio? Creo que me sale más rápido que abrirlo yo. Listo. Voy. Voy. Listo. Voy. Ya. Gracias. Entonces, acá tengo al jugador 1 y tenemos a 1, a 2, a 3 y a 4. Y luego tenemos a el jugador 2 que tiene B1, B2, B3 y B4. Los pagos serían, es 4.75 el primero, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Ay, yo contesté, pero tenía el micrófono apagado. El A2B1 es 5, el pago del 1, ¿cierto? 5. 5, ajá. 5,66. Ok. 65, perdón. Ujú. Y el segundo, el de A2B2 es menos 10 o 10. -10. Sí, profe, menos. Menos 10, Uy, si 283. quiere comparto la foto del ejercicio como tal, ¿sí? Sí, por favor. Sí, mejor. Gracias. Espera, y entro acá. Voy que carguen, si no, sí, ya lo comparto. Está como lento en internet. Ya cargo. Listo. Ok, gracias. 10, 285. Listo, gracias. Listo. Dejo de compartir, ¿no? Para Bien, que para se... yo poder acá. Gracias.
Listo. Entonces este es el ejercicio, ahí lo están viendo. Entonces voy a empezar con el jugador 1 y con la estrategia A1, A2. Entonces, entre 475 y 5 es mejor 475. Entre 20 y menos 10 es mejor 20. Entre 0 y menos 15 es mejor 0 y entre 0 y 5 es mejor 0. Es decir, que A1 domina estrictamente a A2. Entonces borro A2. Voy ahora con A1, A3. Perdón. Entonces, entre 475 y 140 es mejor 475. Entre 20 y menos 10 es mejor 20. Entre 0 y menos 15 es mejor 0. Y entre menos 10 y 0 es mejor 0. Es decir, que A1 domina estrictamente a A3. Luego ahora voy con A1, A4. Entre 475 y 10 es mejor 475. Entre 20 y 165 es mejor 165. Es decir, que ahí no hay dominancia. Pero esas son las parejas del 1. Voy ahora con las parejas del jugador 2. Entonces voy a ir con B1, B2. Entre menos 5 y menos 5, menos 5 y entre 10 y 0, 10. Es decir, que A4 domina débilmente perdón, B1 domina débilmente a B2, entonces, pero no la puedo eliminar. Entonces, pues lo dejo ahí. Luego voy con B1 y B3. Entonces, entre menos 5 y 20 es mejor 20. Y entre 10 y 15 es mejor 15. Es decir, que B3 domina estrictamente a B1. Y elimino a la dominada. Ahora voy con B3, B4. Entre 20 y 10 es mejor 20 y entre 15 y 25 es mejor 25. Es decir, no hay dominancia. Y me haría falta B2, B4. Entre menos 5 y 10 es mejor 10 y entre 0 y 15 es mejor, perdón, entre 0 y 25 es mejor 25. Es decir, que B4 domina estrictamente a B2. Y eliminó a B2. Listo. Entonces ahora regreso al 1. A1, A4. Porque de pronto con las que ya eliminé hay dominancia. Entonces, entre 0 y 10 es mejor 10 y entre 0 y 10 es mejor 10. Es decir, que A4 domina estrictamente a A1. Y regreso a el jugador 2 para las estrategias B3 y B4. Entre 15 y 25 es mejor 25, es decir, que B4 domina estrictamente a B3. ¿Ya? Y aquí entonces tendríamos que la estrategia de equilibrio para el jugador 1 y el jugador 2 es A4, B4. Y el pago de equilibrio para el jugador 1 y el jugador 2 es 10, 25. ¿Listo? Ya vi mi error, yo eliminé, no me acuerdo de qué columna eliminé y no examiné, no me devolví al jugador 1, sino solo me quedé en el 2. Por Okay. eso no encontré, no, ya me di cuenta. Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, no importa. Puedes empezar por el 2, por el 1, sí, no importa. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos ahora a continuar porque nos hace falta ver un último método de solución que es especial para juegos de información perfecta. ¿Se acuerdan que cuando vimos el criterio de la mejor respuesta, cuando vimos el criterio max, min y min max, y ahorita que vimos este criterio de eliminación iterativa, dijimos que se podían usar algunos para todo tipo de juegos, pero preferiblemente que fueran de información imperfecta porque había un método de solución que era era mejor para los juegos de información, para los juegos de información perfecta. Bueno, es el que vamos a ver hoy. Espérenme que estoy aquí abriendo una presentación. El que vamos a ver es para perfecta. Perfecta, sí. Listo. Entonces, el método que vamos a ver hoy se denomina inducción hacia atrás. Los objetivos entonces, ¿cuáles van a ser? Pues primero, identificar claramente en qué tipo de juegos se puede utilizar el criterio de inducción hacia atrás. Y el segundo de los objetivos va a ser hallar el equilibrio del juego a través del método de inducción hacia atrás en dos juegos donde esto es posible. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, es para qué tipo de juego podemos usar este método de criterio, de inducción hacia atrás. Así entonces, claramente, yo lo señalé acá en color como rosadito, como color piel. Entonces tenemos juegos, obviamente para juegos no cooperativos, como pues todos los que estamos viendo en este momento del curso, necesariamente necesitamos que tengan información completa, especialmente con respecto a los pagos. Que sea un juego de información perfecta, no se puede hacer en juegos de información imperfecta, tiene necesariamente que ser de información perfecta. En consecuencia, idealmente debería ser sucesivo y es indiferente si es de suma constante o variable, puede ser de cualquiera de los dos. Entonces, lo clave que es que sea de información perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir que el juego es de información perfecta? Un breve recordatorio. Recordemos que los jugadores conocen lo que juegan sus antecesores a la hora de tomar la decisión. Es por ello que los jugadores se encuentran en varios momentos de decisión y no en uno necesariamente como si pasaba en los juegos de información imperfecta. ¿Por qué varios momentos de decisión? Pues porque el jugador piensa, bueno, si mi oponente se va por X camino, yo me voy por este otro. Pero si mi oponente se va por este otro camino, yo me voy por este otro. Eso quiere decir varios momentos de decisión. Cada momento de decisión está simbolizado por un nodo de decisión en nuestra representación extensiva. Entonces, miren que si nosotros vamos a una representación extensiva cualquiera de un juego que se resuelva por el método de inducción hacia atrás, tendremos entonces, claro, al jugador A y al nodo inicial, que es aquel que está como de color blanquito, pero luego tendremos a los nodos de decisión en donde se encuentran los jugadores subsiguientes y ese circulito simboliza es el momento de decisión. Por eso cuando nosotros está esto encerrado, nos está diciendo que solamente está en un momento de decisión, pero cuando no está encerrado, como en este caso, estamos diciendo que está en varios momentos de decisión y en consecuencia el juego es de información perfecta. Entonces, espérenme, vamos a ir con un ejemplo en donde vamos a aplicar este método de solución. Ay, espérenme.
Listo, entonces vamos a revisar con un ejemplo cómo aplicamos este método de solución. Y el ejemplo es el siguiente. Suponga que al graduarse de la universidad, usted busca abrir una firma de abogados en el área de derecho que más le llama la atención. Al revisar el sector, usted se encuentra con que existen otras dos firmas que prestan sus servicios en la misma área. En ese mercado, el número de demandantes siempre es el mismo. Con ocasión a la crisis económica, la mayoría de firmas de abogados están bajando el precio de sus servicios. Usted sabe que si la firma 1 no baja sus precios antes del 15 de agosto, ya no lo hará con posterioridad. Asimismo, usted sabe que si la firma 2 no baja sus precios antes del 20 de agosto, no lo hará con posterioridad. Con base en la referida información, usted planea iniciar sus actividades el 30 de agosto, decidiendo si baja los precios o si mantiene la tarifa de sus oponentes. Si las tres empresas bajan sus precios, las empresas 1 y 2 se quedan con el 45% del mercado cada una y usted con el resto. Si la empresa 1 baja sus precios, la 2 también y usted no, las dos primeras empresas se repartirán por partes iguales el mercado. Si tanto usted como la empresa 1 bajan los precios, pero la empresa 2 no, la empresa 1 se quedará con el 70% del mercado y usted con el restante, no quedándole nada a la empresa 2. Si la empresa 1 decide bajar los precios, pero ni usted ni la empresa 2 lo hacen, la empresa 1 se llevará, la empresa 1 se llevará el 80% del mercado y el restante se repartirá en partes iguales entre usted y la empresa 2. Si usted y la empresa 2 deciden bajar los precios, pero la empresa 1 no, la empresa 2 se quedará con el 60% del mercado, usted con el 35% y la empresa 1 con el restante. Si la única empresa que baja los precios es la empresa 2 y esta se quedará con el 75% del mercado y la empresa 1 con el 22% y usted con el restante. Si la única empresa que baja es la suya, usted se quedará con el 40% del mercado y el resto se repartirá en partes iguales entre sus oponentes. Si ninguna empresa baja los precios, la empresa 1 se quedará con el 40%, la empresa 2 con el 55% y usted con el restante. Entonces, vamos a analizar esta situación y a plantearla en un diagrama de árbol para poder utilizar el método de inducción hacia atrás. Este método es el único que puede ser resuelto a través de diagrama de árbol. Entonces, pues vamos a plantearlo. Tenemos entonces que adicionalmente el juego claramente es de información perfecta y sucesivo. ¿Por qué? Porque miren que el mismo contexto nos dice que la empresa 1 toma su decisión un día, luego a la semana la toma la empresa 2 y luego a la siguiente semana la empresa 3. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos inferir que la empresa 2 conoció la estrategia de la empresa 1 antes de tomar su decisión y asimismo la empresa 3 o su empresa tomó la determinación de bajar o no bajar los precios dependiendo tanto lo que decidió la empresa 1 como lo que decidió la empresa 2. Entonces, iniciamos entonces con la empresa 1, que es la que está representada en este momento en color azul. Entonces tiene esa empresa dos estrategias: bajar los precios o no bajar los precios. Luego viene la empresa 2, que es la que está representada como en color piel, que igualmente tiene dos acciones: bajar los precios o no bajar los precios, pero dependerá de lo que juegue su oponente, el pago que vaya a recibir, porque puede bajar los precios si la 1 baja los precios o bajar los precios si la 2 no baja los precios. Puede no bajar los precios si la 1 baja los precios o bajar los precios si la 1 no baja los precios y así sucesivamente. Y luego tenemos a la empresa 3 o a su empresa, que también tiene las mismas dos acciones, pero cuya recompensa estará determinada tanto por lo que jugó la empresa 2 como por lo que jugó la empresa 1. Entonces, si las tres empresas bajan los precios, tendremos entonces que las dos primeras ganan el 45% del mercado y el 10% restante a su empresa. Y así con todas las recompensas que el ejercicio nos planteó. Entonces, para poder utilizar el criterio de inducción hacia atrás, como su nombre lo indica, vamos a iniciar de atrás hacia adelante, es decir, por el último jugador en jugar. En este caso, el último jugador en jugar es usted.
o la empresa que está representada en color morado, cuyos pagos son los últimos pagos del trío que estamos viendo, es decir, son estos que están acá. Y vamos entonces a hacer un análisis por nodos. Vamos a analizar los primeros, estos 4 nodos del último jugador en jugar. Así, tendremos que, si nos concentramos en el primer nodo del jugador 3, del jugador U, entonces tenemos los pagos 10 si decide bajar o 0 si decide no bajar. Claramente, entre 10 y 0 es mejor 10. Entonces, señalamos esa rama del árbol que contiene ese pago. En segundo lugar, tenemos la siguiente rama que tiene una recompensa de 30 o de 10. Entre 30 y 10, claramente es mejor 30. Por eso, señalamos esa rama en el árbol. Para el tercer nodo de decisión, tenemos entre 35 y 3, pues claramente es mejor 35, entonces por eso señalamos esa rama en el árbol. Y finalmente, para la última rama, el último nodo del jugador 3, tenemos entre 40 y 5 es mejor 40. Entonces señalamos esa ramita en el árbol. Y ya hicimos la inducción con el último jugador en jugar. Como vamos de atrás hacia adelante, seguimos con el anterior, que sería el jugador 2. Pero ya no vamos a tener en cuenta él está en 2 nodos, sería este nodo y este nodo. Ya no vamos a tener en cuenta todas las recompensas de cada nodo, sino únicamente de las que tenemos señaladas con anterioridad. Así. Y como estamos analizando el jugador 2, vamos a tener en cuenta únicamente los pagos del 2. Entonces, miren que la que habíamos señalado con azulito era esta. ¿Cuál sería el pago del 2 si decide bajar? 45. Y la otra que habíamos señalado con azulito en ese nodo era esta. ¿Cuál sería el pago del 2 si decide no bajar? 0. Entonces, entre 45 y 0 es mejor 45. Entonces, señalo esa ramita en el árbol. Y luego voy con el segundo nodo del jugador 2, pero únicamente con las ramas que había señalado con anterioridad. Entonces, entre 60, que es esta que está señalada en el árbol, y 30, que es esta que está señalada en el árbol, es mejor 60. Por eso entonces señalo la estrategia bajar. Y ya entonces me quedaría el primer jugador, que es el jugador 1. Y nuevamente, reviso su decisión, no con base en todo lo que nos queda, sino con las ramas que están señaladas continuamente. Es decir, ya no tengo en cuenta esta, ni ya no tengo en cuenta esta, sino como con las que siguen el camino. Entonces, si en esta rama, el jugador 1 puede ganar 45%, mientras que en esta rama puede ganar únicamente el 5%. Entonces, es mejor 45 que 5, señalo esa rama en el árbol. Y acá entonces se encuentra el equilibrio en la rama del árbol que llega hasta el inicio, la rama continua. Así entonces, tendremos que la estrategia de equilibrio para el jugador 1, el jugador 2 y la empresa 3 va a ser, para el 1, bajar, ¿cierto? Que es esta. Para el 2, está en 2 nodos de decisión, entonces va a ser bajar en el primer nodo y bajar en el segundo nodo de decisión. Y para el jugador 3 se encuentran 4 nodos de decisión. Va a ser bajar, bajar, bajar y bajar. Es decir, para plantear la estrategia de equilibrio, tenemos que plasmar todas las ramas que están señaladas en el árbol por jugador. ¿Por qué? Porque el juego es de información perfecta. Y el pago de equilibrio, pues es el que habíamos señalado ahí, que es 45, 45, 10. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No se puede devolver al arbolito, es que voy a mirar una cosa. Ya, o sea que la empresa 1 ya únicamente compara solamente 2 pagos, ¿sí? Los 2 en donde están esas 2 ramas, ¿sí?
Y ya, Exactamente. ya escogí, listo, ya, eso era eso. Gracias, profe. Bien, ¿alguien más? Entonces vamos a hacer un corto receso. Eh, Son las I 42. Vamos a hacer un receso de 10 minutos hasta las I 52 y regresamos para hacer algunos ejercicios de inducción hacia atrás. Listo, profe. A retomar el link al libro porque les va a enviar la guía de ejercicios, pero ese link está caduco, entonces les voy a enviar el link que sí funciona. Y ya les voy a enviar la guía de ejercicios. Listo, ¿me confirman que lo hayan recibido? Sí, profe. Listo, entonces vamos a trabajar el primer ejercicio en pequeños grupos. Hola, bebé, ¿solo somos las dos?
Listo. Veo, usted le abre Ah, bueno, Daniela ya me dijo que me la pasaba porque a mí esa mundana no me abre. Voy a llegar a quinto año sin abrir la biblioteca. Algo pasó porque creo que muchos se quedaron en la representación y o sea, perdieron mucho tiempo cambiando la representación a horizontal y pues yo no, eso no está mal, pero sí creo que invirtieron mucho del tiempo de la solución en cambiar el juego como de posición, no sé. Entonces vamos a revisarlo eh, para poder encontrar la solución. Entonces lo primero que tenemos que identificar, pues claramente es cuáles son los jugadores que juegan. Es fácil identificar el número de jugadores con los pagos. ¿Eso qué significa? Que si hay 3 pagos es porque hay 3 jugadores. Entonces ya sabemos que son 3 jugadores y si nosotros nos vamos acá a los nodos de decisión, que el blanquito es el nodo inicial, es decir, este que voy a señalar acá con color morado, tenemos al jugador 1, luego voy a señalar al jugador 2 con color amarillo, y luego tenemos al jugador 3 que lo voy a señalar con color azul. Listo. Entonces tenemos al jugador 3 en 4 nodos de decisión, al jugador 2 en 2 nodos de decisión y al jugador 1 en un solo nodo de decisión. Vamos entonces ahora a intentar resolver el juego. Entonces, vamos a ir por cualquiera de los nodos del jugador 3. Entonces voy a empezar con este de mi derecha, que es este que está acá. Entonces, como es el jugador 3, son los últimos pagos. Entonces, entre ganar 3 y ganar 5 es mejor ganar 5. Entonces voy a señalar esa rama del árbol. Luego voy entonces con el jugador, con el siguiente nodo del jugador 3. Aquí podría o ganar 4 o ganar 0. Claramente es mejor ganar 0, entonces lo señalo en el árbol. Luego voy a ir con el siguiente nodo que es este de acá. Entonces, entre ganar 2 y ganar 3 es mejor ganar 3. Entonces lo señalo en el árbol. Y finalmente, en el último nodo de decisión, que es este de acá, entre ganar 8 y ganar 6 es mejor ganar 8. Entonces lo señalo en el árbol. Ya tengo los 4 nodos señalados. Ahora del jugador 3. Ahora voy a los 2 del jugador 2. Pero no voy a tener en cuenta todas las opciones, sino únicamente aquellas que señalé en el árbol. Entonces, es decir, para este nodo de acá solamente voy a tener en cuenta esta rama y esta rama. Entonces, pero bueno, y además, como estamos hablando del jugador 2, van a ser los pagos de la mitad. Entonces, entre ganar 1 y ganar 2, es mejor ganar 2. Y así señalo entonces esa rama en el árbol. Y ahora, y ahora voy con el siguiente nodo del jugador 2, que es entre este y este. Entonces, entre ganar 4 y ganar 0 es mejor ganar 4. Entonces voy a señalar esa rama en el árbol. Y ya me queda el último nodo, que es el del jugador 1, pero solamente lo voy a tener o solamente voy a analizar el camino que está continuo, que es este y este. ¿Sí? Entonces, entre ganar 2 y ganar 1 es mejor ganar 2. Entonces, lo señalo en el árbol. Y ya tengo entonces mi equilibrio. Voy a empezar por los pagos, que son fáciles. Los pagos de equilibrio para el jugador 1, jugador 2 y jugador 3 son 2, 4 y 3. Y ahora voy a ir con las estrategias. Las estrategias es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque tengo que poner todas las ramas señaladas en el árbol, pero en el orden de los jugadores. Entonces,
creo que la forma más fácil es contando los nodos. Sabemos que el jugador 1 está en un nodo de decisión, que es el que está señalado en color morado. Entonces, ahí me va a salir una estrategia. Luego, el jugador 2 se encuentra en dos nodos de decisión, que son los que están señalados en amarillo. Eso quiere decir que me van a salir dos acciones. Y finalmente, el jugador 3 se encuentra en cuatro nodos de decisión, que son los que están señalados en color azul. Eso quiere decir que ahí me van a salir cuatro acciones. Así entonces me va a quedar el tema de la siguiente forma. Y1 para el primer nodo del jugador, o el único nodo del jugador 1, X2, Y2, que son las dos ramas señaladas para los nodos del jugador 2, y Y3, X3, Y3, X3. Y listo, esa sería entonces la estrategia de equilibrio. Por ahora aquí las lineecitas. Bien, ¿preguntas? Sí, José David. Profe, me perdí un poquito en el pedazo de X2, Y2, por qué se escogió Y2 y por qué no X2 en la parte de la elección Y1 del jugador 1? Porque teníamos un pago de 1 si se iba por X1, que es esta, ¿sí? Y un pago de 2 si se iba por Y1, que es esta. Entonces, pues claramente es mejor 2 a 1 y por eso entonces seleccionamos esa rama del árbol. Ah, ok, está bien. Sí, Santiago. Profe, yo no entendí el último paso ese que hiciste, el del conjunto. ¿Cuál conjunto? Ah, la estrategia de equilibrio. Sí, esa última parte no me quedó clara. Es que es un juego de información perfecta. Entonces, como esta información perfecta, los jugadores se encuentran en varios nodos de decisión. Cada nodo de decisión debe tener una acción, ¿sí? Entonces, el jugador 1 se encuentra en un nodo de decisión, por eso su estrategia está compuesta de una acción. El jugador 2 se encuentra en dos nodos de decisión, por eso sus estrategias están compuestas de dos acciones. ¿Cuáles acciones? Las que están señaladas en el árbol, X2, Y2. Y el jugador 3 se encuentra en cuatro nodos de decisión, 1, 2, 3 y 4. Por eso sus estrategias están compuestas de cuatro acciones. ¿Cuáles son? Y3, que son las que son señaladas en el árbol. Y3, X3, Y3 y X3. Ya, listo. Ya, así ya. Listo, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejar de tarea el ejercicio 2 de la guía de ejercicios para la siguiente clase. Y la revisamos, pues no, como ya viene el receso, les recomendaría entonces que revisen toda la guía de ejercicios y además, pues si tienen dudas de los otros métodos, pues las podemos ver después del receso. Bien, entonces en la clase de hoy terminamos de ver el último método de decisión que se denomina inducción hacia atrás. Con la inducción hacia atrás vimos que era un método de solución especial para juegos de información perfecta y es el único de los métodos de solución que lo hacemos a través, o la representación, lo hacemos utilizando la representación extensiva. Vimos que el método es muy sencillo, muy útil, vamos de atrás hacia adelante
empezando por el último jugador y finalizando con el primero. Y vimos que donde esté el camino representado, o sea, el caminito es el equilibrio. Bien, entonces, si no hay más preguntas, dejamos entonces hasta ahí y nos vemos después del receso. Que tengan una muy buena semana, que descansen un poco y nos vemos después del receso entonces. Muchas gracias.